Bueno, me enviaron este video de Rigoberto Hidalgo hablando sobre la homosexualidad en la iglesia. Veamos de qué va la cosa. ¿Qué le dirías a un joven cristiano que lucha con su orientación sexual y que no sabe cómo lidiar con esto en la iglesia? Bueno, me estás diciendo en la iglesia y fuera de la iglesia. En la iglesia decir de que primero un heterosexual es tan pecador como un homosexual, punto. Dos, el gen gay no existe, así que pastores y líderes no les digan de que es homosexual, díganle, es una práctica homosexual, porque yo no tengo un gen de masturbación, yo no tengo un gen de pornografía, existe el comportamiento. Entonces, a priori decirles de que no son así, sino que hacen acciones y ellos creen que nacieron así. Mm. Eso es una verdad cruda, pero hay que decirla con amor, porque la verdad es incómoda, pero una verdad sin tacto se convierte en una verdad insoportable. Entonces, yo quiero decirles a ustedes y con mucho temor de que la iglesia no está preparada para recibir un trans. La iglesia no está preparada para recibir un homosexual. Ocupamos más tacto, ocupamos más amor y demostrarles de que yo soy tan pecador como él. O si no somos fariseos y no somos publicanos. Interesante eso, ¿no? Interesante. La iglesia no está preparada para recibir personas homosexuales, personas trans. ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con todo esto. Me pareció un abordaje mejor que el que ha tenido en otros momentos, ¿no? Como por ejemplo cuando dice que solo hay dos sexos y 50 maneras de hacer el ridículo y etcétera. No me parece que es un abordaje que acerca a la gente al Evangelio, más parece que las aleja, ¿no? Y recordemos, somos llamados a ganar almas para Cristo, ¿no? Y no debates. Y a veces al ganar un debate ahuyentamos a alguien, ¿no? Pero me pareció que de esta vez, en este momento, el abordaje fue bastante mejor, fue bastante más acertado. Y yo creo que hay algunas cosas, algunos aprendizajes que podemos sacar de aquí, ¿no? Recuerden una cosa, yo siempre menciono esto. Porque a veces cuando yo hago algún tipo de acotación a algún video o algo parecido, algunas personas llegan y ¿quién eres tú? ¿Y qué te crees tú? ¿No? O sea, que estás acotando algo a un gran sabio y no sé qué cosa, ¿no? Recuerden algo, esto, lo que acabamos de ver, no es una clase, esto es, bueno, una entrevista o algo así. Me parece que algún momento allí de preguntas y respuestas, o sea, y en aquel momento es como una conversación y tú respondes de manera acotada, por así decirlo, ¿no? O sea, de manera reducida porque tampoco vas a gastar todo el tiempo con una única pregunta y de pronto puede que dejes en el aire algunas cosas. Es normal, no existe sermón perfecto, no existe charla perfecta, no existe un libro perfecto, bueno, la Biblia sí, pero otros libros no. No existe una prédica perfecta, siempre hay algo que se puede acotar. Y es interesante esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué dirías a una persona, a un cristiano que está luchando con su orientación sexual? La pregunta no dice que está luchando con la práctica homosexual, sino con su orientación sexual. Y claro, a Hidalgo va a decir que, bueno, no existe un gen gay y está muy correcto en eso. Pero, aquí entra un punto muy importante, que es, ok, no existe un gen gay, pero existe la tendencia hacia la homosexualidad, existen los deseos homosexuales, existen personas que, aunque su cuerpo dice y muestra que es un hombre o que es una mujer, existe gente que tiene una lucha interna que duda de su sexualidad, que de pronto quería haber nacido mujer siendo hombre, quería haber nacido hombre siendo mujer, o personas que, mira, no es que yo quería haber nacido mujer, pero soy hombre y me gustan los hombres. Miro a un hombre y me da cosas, o sea, me da deseos. Y voy de pronto a un gimnasio, voy a una playa y veo mujeres en bikini, etcétera, y no me da absolutamente nada, ¿no? Y van a haber un montón de explicaciones de dónde vienen todos esos deseos y etcétera. Muchos van a tratar de explicar todo eso a partir de
el contexto familiar de la persona. No, lo que pasa es que te faltó tu papá. No, es que lo que pasa es que fue un exceso de la presencia materna y no sé qué cosa. Te faltó más presencia masculina en tu hogar. Y yo he atendido muchas personas, ustedes saben, aquí en el canal tratamos bastante sobre el tema de la masculinidad bíblica y tratamos también sobre el tema de la adicción a la pornografía, masturbación, que incluso fue citado allí por Hidalgo. Y a todo eso, si tú tienes esa lucha, este canal te va a ayudar un montón, pero si tú quieres un paso a paso, un protocolo para dejar esta porquería de una vez y por todas, voy a dejar aquí abajo el enlace del programa El Rescate, que es la metodología que me sacó de la pornografía, porque yo también fui adicto muchos años y también ha sacado centenas de otros hombres, así que yo te diría que eches un vistazo, enlace en la descripción y del comentario fijado, y también tienes toda una comunidad de apoyo que te va a ayudar en esta lucha sí o sí, ¿vale? Entonces, yo atiendo personas individualmente, constantemente, y hay varias personas que tienen la lucha de la homosexualidad, que tienen esa lucha interna de ese deseo homosexual, que de pronto no está en la práctica homosexual, pero al sentir esta atracción, al sentir este deseo, ya se siente muy mal. Es una lucha muy grande, ¿no? Porque, claro, se siente más pecaminoso que la lucha de una persona heterosexual. Y de pronto, con base en todo lo que he leído sobre el tema, lo que he estudiado sobre el tema, de que de pronto, bueno, la causa es porque la persona sufrió algún tipo de abuso, la causa es porque la persona le faltó papá o un exceso de mamá y etcétera. Y siempre entrevisto a la gente y trato de buscar si esto se ve realmente, ¿no? Y si bien es cierto, en algunos casos sí se puede ver una ausencia paterna y etcétera, pero ¿por qué en otros casos hay también ausencia paterna y el tipo no es homosexual o no tiene una tendencia homosexual o no siente atracción por personas del mismo sexo? Interesante todo eso. Y he tratado y he atendido varias personas que no se acuerdan de en ningún momento de su vida haber tenido una atracción por mujeres, siempre por hombres, y tuvo un papá muy presente, tuvo una relación familiar excelente, no sufrió ningún tipo de abuso, pero aún así no se acuerda de en ningún momento en su vida haber deseado a una mujer, ¿no? Entonces no podemos llegar delante de un caso como este y decir, no, es que algo pasó y no te estás acordando, ¿no? Ay, en algún momento te pasó, no sé, algún tipo de abuso o algo así. No podemos hacer eso. No podemos inducir a la persona a encontrar esa causa, ¿no? Y muchas veces las iglesias terminan ocupándose demasiado con la causa de la cosa y la solución de la cosa y no con lo que es nuestra misión como iglesia, ¿sí? Es interesante porque Hidalgo él menciona que necesitamos al acercarnos a estas personas que tienen estas luchas, dejarlos en claro que nosotros somos tan pecadores como ellos, ¿no? Probablemente le está ocupando como base Romanos 3. Incluso yo lo tengo aquí abierto, que dice algunos versículos muy conocidos, pero quiero leerlos para quedar más claro todavía. Versículo 10 él dice, así está escrito. Bueno, ¿cuál es el contexto? Capítulo 1, él dice, todos los gentiles han pecado, pero son inexcusables. ¿Por qué? Porque aunque ellos no conocieron a Dios, hay una ley en el corazón de ellos que les dice, está mal lo que estás haciendo. Y aún así eligieron seguir pecando y eligieron alejarse de esa ley moral que está en sus corazones. Por lo tanto, Dios los entregó. Incluso va a hablar allí de las prácticas homosexuales, ¿no? Los entregó. Es como Dios diciendo, ¿es eso lo que quieres? Entonces ya, vete, o sea, entrégate a esto, ¿no? Y capítulo 2 me imagino que los judíos estaban escuchando todo aquello y diciendo, mira, pero nosotros no, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿no? Ellos pecaron, pero nosotros no. Y entonces el apóstol Pablo viene y los machaca, ¿no? Y dice, ustedes, por causa de ustedes judíos, muchos han dejado de conocer a Dios, por causa de ustedes. Y ustedes pecaron igual. Teniendo la ley, conociendo a Dios, pecaron igual que los gentiles. Y ahora viene el capítulo 3 en donde él cierra la idea de que todos hemos pecado. Entonces él dice, am, versículo 10, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno siquiera. Más adelante, en el versículo 22, dice lo siguiente, esta justicia de Dios llega mediante la fe
en Cristo Jesús o en Jesucristo a todos los que creen. La salvación es por la fe, o mejor, por la gracia, por medio de la fe. Yo necesito creer, ¿sí? El apóstol Pablo va a decir, por ejemplo, ¿no? Que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvar todo aquel que cree. Entonces, creer es un requisito, es importantísimo creer, ¿no? Entonces dice, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces después él sigue, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. Por lo tanto, nos salvamos no por nuestras obras, nos salvamos no porque somos heterosexuales, aunque bueno, si no puedo decir que una persona es homosexual, pues tampoco puedo decir que una persona es heterosexual, ¿no? Entonces, tampoco soy salvo por mi sexualidad, soy salvo por lo que digo, soy salvo por lo que pienso, soy salvo por la manera como vivo. No, 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 yo soy salvo y cualquier persona puede ser salva por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por todos nosotros, ¿ok? Entonces, lo primero de todo, el primer error que veo que es muy común en la iglesia es creer que esa persona específica que tiene la lucha homosexual, que tal vez vive en la práctica homosexual, o ni siquiera eso, solamente se ve como más amanerada, no vive en la práctica homosexual, pero como que se nota que la persona no es muy masculina, ¿no? O sea, estoy hablando de hombres, ¿no? El primer error es creer que esa persona está perdida por su condición de homosexualidad, que esa persona está perdida por su práctica homosexualidad. Está mal. No, no, no. Esa persona no está perdida por su práctica de homosexualidad. Esa persona está tan perdida como el heterosexual. Esta persona está tan perdida como el chico que es virgen. Esta persona está tan perdida como aquel que no roba, no mata, no hace nada de esas cosas. Está tan perdida como todos y necesita de Jesús, así como cualquier otra persona con cualquier otro tipo de pecado acariciado, o etcétera, ¿no? Entonces, dejar esto en claro. Porque yo veo, no, es que este se ve homosexual, no, es que este es homosexual y no sé qué cosa, y etcétera, y como que le da cosa a la gente, ¿no? Y quiere cambiar su vida, y cree que lo único que esa persona tiene que hacer es dejar la homosexualidad. No, señor. Entonces, de la misma manera que esa persona no está perdida por causa de la homosexualidad, también no se puede salvar una vez que deje la práctica homosexualidad, de homosexualidad. A la única persona que lo puede salvar, yo iba a decir cosa, pero no es cosa, es una persona. La única persona que lo puede salvar es Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto. ¿Ok? Esto es lo primero de todos. Y esa salvación está disponible, esa justificación, es decir, la justicia de Cristo nos cubre como si nosotros tuviéramos aquella justicia. Y el Padre ahora nos mira y nos ve como, o sea, con la justicia de Cristo, porque esa justicia nos cubrió, ¿no? Entonces, el requisito es creer. Solo tienes que creer, ¿ok? No, pero Diego, solo tiene que creer. Sí, solo tienes que creer. Porque si crees, el resto de tu vida se va a readecuar a esa nueva realidad, ¿sí? Puedo hablar un poco más de eso en otro momento. El segundo punto es creer que para ser salvo, esas personas deben perder sus características amaneradas. Yo ya he hablado aquí en el canal sobre cómo la pornografía, por ejemplo, afemina a los hombres. Y mucha gente no entendió en el primer... Tuve que grabar un otro video para dejarlo más en claro todavía. Me parece que lo había dejado en el primero, pero bueno, parece que no, ¿no? Y porque algunas personas al escuchar eso, que la pornografía me deja afeminado, hace una conexión directa hacia que la pornografía lo hace gay o que la pornografía lo hace amanerado. Y no, 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 no. Son cosas diferentes. Cuando digo que un hombre se vuelve afeminado, digo que algunas características femeninas, aunque este hombre, tú lo mires y tenga barba como yo, y tenga una voz ronca, y se ve masculino y etcétera, pero él puede actuar y tener algunas características que son propias de lo femenino. Una de ellas, y la principal, es ser una persona pasiva delante de la vida. ¿Ok? Entonces esa es una característica netamente femenina, es la pasividad. Entonces no estaba hablando de hombres amanerados. ¿Qué sería el hombre amanerado? Es que el que al escuchar su voz, tú dices,
"Oye, este es medio raro, ¿no?". Al escuchar la manera como habla, la manera como mueve las manos, de pronto la ropa que ocupa, o de pronto la manera como camina, algunas expresiones que ocupa, y de pronto tú miras y dices, mira, no veo características del estereotipo masculino en esta persona. Entonces, algunos creyentes, algunos cristianos creen que para que una persona sea salva, esa persona tiene que perder todas esas características amaneradas. Algunos incluso van a citar a 1 Corintios 16:13, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice, portaos varonilmente, ¿no? Entonces, no, es que el apóstol Pablo dice que hay que portarse varonilmente. Mira, Ah, bueno, algunas personas no saben a todo eso. Dejen like a este video para que YouTube entregue a más personas, por favor, ¿no? Si ya eres un poco más antiguo aquí en el canal, ya deberías saber todo esto, ¿no? Dale like para que YouTube entregue a más personas y comparte este video también para que otras personas puedan conocer esta verdad, puedan conocer cuál es la mejor manera de lidiar con esta situación en la iglesia, con personas que se acercan, pero que tienen características más amaneradas o que tienen sus sentimientos están hacia personas del mismo sexo, es decir, esas personas se sienten tentadas hacia personas del mismo sexo, tal vez los dos tipos de personas, tanto a mujeres como hombres, es decir, siento deseos tanto por mujeres como por hombres, o sea, estaríamos hablando de una bisexualidad. No hay un gen, pero no hay dudas de que hay personas que tienen esta lucha interna. Y si tiene esta lucha interna, es una realidad para ella. Y yo necesito tratarlo en ella, ¿sí? Entonces, yo iba a mencionar algo. Yo vivo en Brasil, yo soy brasileño por si acaso, y yo me acuerdo que aquí en Brasil, hace unos 15 años más o menos, había un político que se llamaba Clodovil y él era gay, ¿sí? Entonces él abiertamente era homosexual, vivía en la práctica homosexual, pero no era parte de movimientos como el LGTB y etcétera, ¿no? Incluso era un político de derechas. Y era interesante porque el tipo era bravo, hermano. O sea, el tipo tenía más coraje que mucho hombre, ¿eh? Que muchos hombres. Y muchas, o sea, se quedó una expresión que era, bueno, macho como Clodovil, ¿no? Es decir, aunque el tipo vive en la práctica de la homosexualidad, aunque el tipo tiene una voz que recuerda, ¿no? La práctica de homosexualidad, aunque el tipo tiene tal vez una manera un poco más amanerada de actuar y de moverse y de hablar, pero el tipo era macho al enfrentar, ¿no? Sus oponentes políticos, el tipo era bravo en enfrentar, por ejemplo, a personas que iban en contra de la ley, y etcétera, etcétera. Entonces, son dos cosas que pueden diferirse un poco. Es decir, de pronto el tipo tiene una forma más amanerada porque aprendió de esa manera y tal vez nunca jamás en su vida deje esa manera de actuar, esa manera de hablar, esa manera de mover las manos y etcétera. Pero el Evangelio no es sobre eso. El Evangelio no es sobre eso. Él puede ser salvo igual. Entonces, muchas iglesias terminan enfocándose demasiado en la manera como la persona se porta y poco en la esencia, poco en el corazón. Yo he conocido, bueno, no puedo citar nombres porque son personas más o menos conocidas, pero yo he conocido personas o sea, claramente amaneradas, pero hombres de Dios, hombres que Jesucristo vive en sus corazones, hombres llenos del Espíritu Santo, firmes, ¿sí? En la palabra de Dios. Yo conocí a una persona que nunca jamás en su vida ha sentido cualquier deseo por una mujer y decidió vivir en celibato y él decía, mira, pero yo sigo firme aquí, yo sigo firme, mis principios son estos y puntos, o sea, y punto. Aunque, aunque mi carne desea algo que yo sé que está mal, y ojo, la carne de todo el mundo desea lo malo. La tuya también, aunque tú no seas amanerado, aunque tú no tengas ningún deseo por personas del mismo sexo, tu carne es mala igual. Entonces, mientras para aquella persona tal vez su lucha es personas del mismo sexo, para ti puede ser mujeres, para ti puede ser mujeres casadas, peor todavía, ¿no? Para ti puede ser niños, muchísimo peor. O para ti puede ser robar, puede ser mentir. Entonces, nuestra carne, tanto de heterosexuales como homosexuales, está caída, punto.
Esta es la realidad. Lo que necesitamos hacer a partir de ahora es rellenarnos del Espíritu Santo, andar en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5. ¿Para qué? Para que de alguna manera, o mejor, de esa manera, que con el Espíritu viviendo en mí y con yo andando en el Espíritu, yo no pueda satisfacer los deseos de la carne. Entonces, necesitamos enfocarnos más a que Cristo vive en el corazón de estas personas que por la manera como se portan, ¿sí? Ahora, después, dice, o sea, por último lugar, ¿no? Porque yo puse aquí algunos puntos y no quiero olvidarme de nada. En último lugar, muchas iglesias se han enfocado en forzar personas con una tendencia homosexual a tener relaciones heterosexuales. Entonces, parece que para que esa persona sea realmente salva y para que esa persona realmente, o mejor, para que la iglesia realmente llegue a cumplir su papel completamente con esa persona tiene que casarse. ¿Sí? Entonces es una chica que todo el mundo sabe que tenía deseos por mujeres o incluso vivió con alguna mujer y etcétera. No, ahora tienes que casarte con un hombre, con un chico de Dios. Era un chico, bueno, ahora tienes que casarte con una mujer de Dios. Y bueno, o sea, de pronto esa persona nunca ha tenido ningún deseo por personas del sexo opuesto y tal vez esa persona jamás lo tenga. Yo sé que es muy duro lo que estoy diciendo aquí ahora. Y va en contra incluso sobre temas de terapia de reversión y etcétera, ¿no? En donde la persona practica un cierto tipo de terapia para revertir el caso de la homosexualidad. Es muy complejo todo esto, señores. Es muy complejo. Hay casos de personas que terminan realmente teniendo intereses por personas del sexo opuesto, pero hay personas que nunca jamás en su vida han logrado eso. Y entonces han encontrado que la mejor manera de vivir bien y no sufrir y hacer con que otra persona sufra, bueno, vivir en celibato. Y esto es un don, como dice el apóstol Pablo, ¿no? En la primera carta a los Corintios 7:7. Es un don de Dios. Entonces, eh, yo quisiera terminar con esto. El llamado de nosotros como iglesia no es ir y heterosexualizar a toda criatura. El llamado de nosotros como iglesia es ir y hacer discípulos. Eso es todo. Y como dice el propio Señor Jesús, Él dice, bueno, el que no aborrece a su papá, a su mamá, a su familia, a sus amigos y etcétera, por amor de mí, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, el prerequisito para ser discípulo es amar más a Jesús que a cualquier otra persona y que a mí mismo. Amar más a Jesús que a mí mismo. Y si yo amo a Jesús más que a mí mismo, esta es la solución de todo. Si yo amo a Jesús más que a mí mismo, no importa lo que pida mi carne. Yo haré lo que pide el amor de mi vida, que es Cristo Jesús. Así que yo espero de verdad que se levante una generación de cristianos que entiendan, ¿no?, todo este tema y que puedan lidiar mejor con todo esto, ¿no? Bueno, no hablé sobre personas trans, tal vez en otro video. ¿Quieres que hable sobre eso? Pon aquí en los comentarios. Y bueno, si tienes la lucha de la pornografía, una vez más, enlace en la descripción del video y del comentario fijado del programa El Rescate. Yo estoy muy, 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 muy seguro que te va a ayudar un montón porque, bueno, sabemos los resultados que tenemos, ¿ok? No quiero entrar, Diego. Estos videos aquí a un lado te pueden ayudar un montón también. Dios te bendiga un montón y hasta pronto.